Buenos días, queridos compañeros. En esta mañana quisiera compartirles el tema las leyes aplicables a la ciencia y tecnología. El equipo está conformado por Nicole Romero García y su servidor Jesús Cervera Recalde, a cargo del profesor Guillermo Cus Arrache en la materia de innovación y tecnología. Es importante mencionar que las leyes aplicables se dividen en 6 leyes. Estas mismas leyes forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vienen como artículos en los cuales se convierten en leyes que se tienen que cumplir de acuerdo a la ciencia y tecnología. Como primera ley está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que básicamente es la principal. La segunda es la Ley de Ciencia y Tecnología. Tercera, tenemos la Ley Federal de Competencia Económica. Cuarta, Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Quinta, Ley de Firma Electrónica Avanzada. Y sexta, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A continuación presentaremos cada ley con sus determinados artículos o capítulos establecidos que se tienen que cumplir. Como primera ley tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta misma se divide en 5 diferentes artículos, una fracción o con un apartado. Como primero tenemos el artículo 3, fracción 5, que hace mención que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Además, que deberá garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, deberá alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Como segundo, tenemos el artículo 6, que menciona que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Como tercero, tenemos el artículo 7, que menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquier otro tipo de medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura sin coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites de los previstos en el primer párrafo del artículo. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Como cuarto, tenemos el artículo 26, apartado B, que menciona que el Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de información estadística y geográfica de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia y los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. Como último tenemos el artículo 28, que menciona que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan a las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Como segunda ley tenemos la Ley de Ciencia y Tecnología. Esta ley se divide en 6 diferentes capítulos, por ende les explicaré cada uno. Capítulo 1. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad. Capítulo 2. Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación como órgano de la política y coordinación que tendrán las facultades que establece esta ley. Serán miembros permanentes del Consejo General. Capítulo 3. Los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Capítulo 4. El gobierno federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Capítulo 5. El CONACYT proveerá la conformación y el funcionamiento de una red nacional de grupos y centros de investigación. Dicha red tendrá por objeto definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad entre estos, proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento. A esta red se podrán adscribir voluntariamente grupos y centros de investigación públicos, sociales y privados, independientes o pertenecientes a la institución de la educación superior. Capítulo 6. Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, el cual se establecerá y operará. Capítulo 7. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en especial los centros públicos de investigación, así como las instituciones de educación superior públicas en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán activamente el desarrollo tecnológico y la innovación. Capítulo 8. El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres, garantizando el principio de paridad de género. La Secretaría de Educación Pública y el CONACYT establecerán los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente los estudios de posgrado,
poniendo atención especial al incremento de su calidad. Capítulo 9. Capítulo 9. Para efectos de esta ley serán considerados como centros públicos de investigación las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con su instrumento de creación, tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, que efectivamente se dediquen a dichas actividades, que sean reconocidas como tales por resolución conjunta de los titulares del CONACYT y de la dependencia coordinadora del sector al que corresponda el Centro Público de Investigación. Capítulo 10. El CONACYT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información científica, tecnológica y de innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y la población en general. Tenemos la Ley Federal de Competencia Económica. Esta ley establece que están prohibidas las prácticas monopólicas relativas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios. Esta ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia. A continuación, veremos la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y de patrimonio propios. Yo creo que en más de alguna ocasión, o por lo menos una vez en nuestra vida, hemos escuchado hablar sobre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o también conocido como INEGI, ya sea por medios telecomunicativos como lo son la radio o la televisión, o otros medios como lo son los periódicos, en diferentes foros como de internet o revistas. ¿En qué consiste el INEGI? Bien, este se encarga de producir e integrar y dar a conocer la información estadística, ya sea de la población y de la economía. Y en la geografía se trata de abarcar todos los aspectos que caracterizan al territorio de México, en lo cual este consiste y se encarga de coordinar las actividades de otras dependencias de gobierno federal o de entidades federativas que generan información estadística y geográfica, incluidas las del propio instituto, de tal manera que se puedan venir y reunir esfuerzos para formar una infraestructura de datos de México en el Sistema Nacional de Información. Asimismo, el INEGI realiza los censos nacionales de población y vivienda, los económicos, así como los censos agrícolas y ejidales, lo cual tratan y integran el sistema de cuentas nacionales de México, elaborando los índices nacionales de precios, tanto al consumidor como también los precios al productor, lo cual esto nos permite que, gracias a la información que INEGI nos genera, nos ayuda a ordenar, a integrar y a difundir a nosotros como pueblo, como mexicanos, nos da a entender y nos ayuda a conocer lo que se está haciendo continuamente en nuestro país y también asimismo con las autoridades de gobierno, así como las empresas, asociaciones y investigaciones que se llevan a cabo cada vez que se está realizando esto. De igual manera, si tenemos en el artículo 1
La presente ley reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un orden público de interés social y de observancia general en toda la República, y tienen por objeto regular el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como también los derechos y las obligaciones de los informantes del sistema, la organización y el funcionamiento correcto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del mismo. Así también en el artículo 2 nos habla sobre los efectos de la ley, las cuales se entenderán por actividades estadísticas, geográficas o actividades relativas al diseño, ya sea capacitación, producción, actualización, organización y procesamiento, también como el Consejo Constitutivo Nacional y la información estadística, que son el conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las actividades estadísticas y geográficas, así también como información geográfica, el conjunto organizado de datos espaciales que se harán mediante símbolos y códigos, los cuales generan el conocimiento acerca de las condiciones físico-ambientales de los recursos naturales, así como también información que se va llevando de interés nacional a la información que se determine como tal en términos de lo dispuesto en los artículos 77, fracción 2 y 78 de la ley, así como también la Junta de Gobierno a la Junta del Gobierno del Instituto, entre otras más. En el artículo 6 podemos ver que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de ayudar al desarrollo nacional, los cuales serán principios rectores del sistema de accesibilidad, transparencia y objetivo de independencia. En el artículo 4, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos producir información, difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su consulta, promover el conocimiento y uso de la información y conservar la información. Mientras que en el artículo 5, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica estará integrado por el Consejo Consultivo Nacional, los subsistemas nacionales de información y asimismo el instituto. El artículo 6 nos habla sobre la información de interés nacional que será social y de uso obligatorio para la Federación de los Estados, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior. Las unidades podrán producir y dar a conocer información pública oficial adicional a información de interés nacional. En el artículo 7 podremos ver que las organizaciones, la planeación, el funcionamiento y la coordinación de actividades estadísticas y geográficas, así como la evaluación de los resultados del sistema, se sujetarán a esta ley y a los programas previstos en el artículo 9 de esta misma ley, a las disposiciones de carácter general que expidan en efecto el instituto. Mientras que en el artículo 9, las unidades del Estado participarán en el sistema a través del Consejo Consultivo Nacional, los comités ejecutivos de los subsistemas y los comités técnicos especializados. El instituto deberá emitir las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los órganos colegiados a que se refieren las fracciones anteriores. Asimismo, la Ley de Firma Electrónica Avanzada es un conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de datos o adjuntos al mismo, que es utilizado como medio para identificar a su autor o firmante,
la cual ha sido creada utilizado por medios que el titular de la firma mantiene bajo su exclusivo control, lo cual quiere decir que nosotros como personas tenemos el único control y tenemos solamente nosotros esa exclusividad. Los documentos presentados por los particulares por medios electrónicos que contengan la firma electrónica avanzada producirán en términos de la ley sobre el uso de firma electrónica avanzada para el Estado de Sonora los mismos efectos que los documentos firmados de manera autógrafa. La función que se quiere hacer es para poder utilizar la firma electrónica previamente, la cual será necesario contar con un certificado de firma electrónica avanzada o un certificado digital, también conocido de esta manera, el cual nos permitirá al titular identificarse ante terceros, firmar documentos electrónicamente, garantizar la integridad de las comunicaciones entre partes. En caso de requerir la implementación de los servicios de firma electrónica avanzada por parte de las dependencias y entidades, se tendrá que comunicar con el control de las tecnologías e información y comunicaciones. En la dependencia, unidad administrativa u órgano designado por cada ente público sujeto a esta ley que tiene a su cargo el servicio de certificación de firmas electrónicas que vinculan el firmante con el uso de su firma electrónica avanzada en las operaciones las cuales realice, administra la parte tecnológica del procedimiento y ejerce el proceso de autenticidad. La autoridad certificadora del Gobierno del Estado de Sonora es la Secretaría de Contraloría General a través de la Dirección General de Control de la Información y Comunicaciones, la cual ofrece servicios de firma digital y de certificación para quienes opten por el uso de medios electrónicos en actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites u otros servicios que también preste en el gobierno estatal. La autoridad registradora son las dependencias unidas, administrativas u órganos designados de cada ente público sujeto a esta ley que tramita solicitudes de expedición, certificados de firma electrónica avanzada ante la autoridad certificada. Y nosotros para obtener esa solicitud o para obtener la firma electrónica se deben cumplir con algunos requisitos como son presentarse ante la autoridad registradora dependiendo de la dependencia con la documentación que se está pidiendo, lo cual es como el certificado digital de la empresa, la cual labora en el generador de la solicitud del certificado, la copia del nombramiento, una original y copia de su INE y de demás. Cada uno de estos nos ayuda a poder ir continuamente. A continuación veremos la Ley Federal de Telecomunicación y Radiofusión, lo cual consiste que la presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, las comunicaciones vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiofusión y la convergencia entre estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra ente que esté contra la dignidad humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y de radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario e inalienable e imprescindible sobre el espectro radioeléctrico. Se podrá permitir el uso de aprovechamientos, explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Como conclusión, todas estas leyes nos ayudarán a que la ciencia, la tecnología, la innovación, entre otros puntos, nos ayuden a ser parte de nuestra vida diaria y que se nos presten los servicios necesarios para poder implementar esto dentro de nuestra vida cotidiana. Que tengamos todos los servicios al alcance para que podamos hacer uso de ellos. De igual forma, que sea respetado todos los derechos que tenemos hacia ella y que podamos obtener resultados favorecientes, ya sea para la población o para nosotros mismos. Además de hacer uso de estas, pues igual nos van a servir para poder conocer sobre ellas, para poder conocer cómo se tienen que respetar y obviamente saber que se tienen que respetar, que hay leyes establecidas para que éstas puedan tener un control adecuado y no se hagan como quieran o como nosotros queramos. En conclusión, puedo decir que las leyes aplicables a la ciencia y tecnología son una herramienta muy indispensable, ya que nos están ayudando mucho en la actualidad. Hoy podemos ver en día que antes lo que veíamos imposible, hoy es un hecho y se está llevando a cabo para el crecimiento de México. Podemos ver tanto en avances tecnológicos como las firmas electrónicas, que es algo muy impresionante lo que se está haciendo, ya que en nuestras manos tenemos la posibilidad ya de llevar nuestra propia firma digital para comprar, para hacer tantos trámites, que sin necesidad de hacer algo que nos canse, sino es algo muy sencillo de realizar. Y yo puedo llegar a la conclusión de que es algo que sí nos está favoreciendo, y espero que no se quede allá, sino que pueda seguir adelante aún mayor para crecimiento.